capítulo 22, versículo 32. Así que después del culto, si el esposo se paga un asado, vamos a comer un asado. Vamos, Luquita. Lo paga él, lo como yo. Dice la palabra del Señor en Mateo 22, 32 de esta manera. El miércoles hablábamos de acerca de la muerte y la resurrección de Jesús. Justamente porque tratábamos el tema de Semana Santa. Todo el mundo se recordaba a Cristo muerto, pero nadie lo recuerda a Cristo resucitado. Y hoy escuché muchos comentarios viendo otras reuniones de mi pastor y otros más, que decían justamente eso. Muy pocos hablan del Cristo resucitado. Muy pocos hablan de ese Jesús que se levantó de la muerte, que abrió la tumba y salió. Y que hoy vive en el corazón de cada uno de nosotros, aquellos que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. ¿Puede decir amén? O sea que Jesús en nuestro corazón no está muerto, Él está vivo. ¿Cómo está Jesús? Y como vivo tiene que vivir. Y como vivo nos va a decir, nos va a hablar, nos va a ministrar, nos va a entender, nos va a comprender, pero está vivo. Pero una persona que está viva muestra cosas y Cristo se mostró. Cristo no es que resucitó y se fue al cielo y dijo no, que no me vea nadie, sino que se mostró. La Biblia dice que más de 500 personas lo vieron, aparte de sus discípulos, otros tantos lo vieron a Jesús resucitado. Entonces, Jesús está vivo y Él quiere vivir en nuestros corazones, pero no como muerto, que era lo que explicaba el miércoles, sino como una persona viva, real, verdadera, que trata de tener una relación con nosotros realmente genuina, que no habla desde el cementerio, como yo les decía recién, que no habla desde el cementerio. No tenemos que ir a Israel a ver su tumba, porque su tumba está vacía. Pero hay otras religiones que tienen sus dioses, las personas en las que creen, pero que verdaderamente están muertas. La diferencia que nosotros tenemos con el mundo es que la persona en la que nosotros creemos está vivo. ¿Puede decir amén? Los demás están muertos. Hay tumbas, hay tumbas. Yo cuando les comentaba a los hermanos que cuando veníamos de Corrientes con el pastor, pasamos por el pueblo que se llama San La Muerte, y San La Muerte está muerto. El Gauchito Gil está muerto. Y otros que podemos mencionar que están muertos. Pero Cristo está vivo. Y como iglesia nosotros tenemos que reafirmar esto en las personas que no conocen a Jesús. Que Él no es un ser muerto, que no lo tenemos que recordar en Semana Santa o en diciembre con su nacimiento y nada más, sino que tenemos que comenzar a confesar un Cristo vivo, un Cristo real, un Cristo que vive en las vidas y que hace cosas en las vidas y que no solamente hace cosas, sino que las hace nuevas. ¿Puede decir amén? Y dice la palabra del Señor, una palabra que Dios me ministraba también hace unas semanas. Dice así la palabra de Jesús, 22:32 de Mateo. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de, sino de. Ahora yo le decía, Señor, está genial. Tú no eres Dios de muertos. Tú no habitas en los muertos. Tú no habitas en los cementerios. Tú no estás en los lugares donde hay tumbas. Tú no eres Dios de muertos. Eres Dios de vivos. Pero ahora, Señor, ¿por qué dices, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob? ¿Esos hombres están muertos? ¿A qué te refieres con lo que estás diciendo? Yo no soy de muertos, pero estás hablando de muertos. Estás hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob. 3 personas que están muertas, que no están vivas.
y que no solamente que no están vivas, sino que tenemos que irnos allá lejos, cientos y miles de años atrás, para hablar de Abraham, Isaac y Jacob. 3 hombres tremendos. Ahora, ¿qué es estar vivo según Jesús? Porque acá está como que algo que no concuerda. Porque Él dice, yo no soy Dios de muertos, sino de vivos. ¿Por qué está hablando de muertos? ¿Por qué el Señor se dedica y expresa esta escritura? ¿Qué es lo que nos quiere decir Dios hablando de estas personas? Estar vivos, según la Biblia, va más allá de una existencia biológica. Hay personas que andan por la calle, están vivos, pero andan como muertos. No tienen nada. Viven porque el aire es gratis. Viven porque se les dio la vida. Algunos hasta desean morirse porque ¿para qué vivir? Porque esa existencia biológica no le trajo nada. Y recordemos la existencia biológica desde el momento que Dios hizo al hombre y dice que tomó polvo de la tierra, el polvo que nosotros sacudimos, Dios lo tomó en sus manos y dice que sopló aliento de vida y fue el hombre. ¿Cómo lo hizo? No lo sé. ¿Cómo Dios tomó tiempo para hacer cada una de nuestras partes físicas? No lo sé. Pero es lo que me enseña la Escritura que Dios hizo. Y más allá de esa existencia, significa estar vivos, tener una conexión espiritual con aquel que nos hizo. Hay personas que ni siquiera quieren tener esa relación espiritual con aquel que los creó. Porque creen que nacieron de un mono, porque creen que nacieron de una explosión. Lo que enseñan en las escuelas que no es verdad. Porque las escuelas deberían tener la teoría también de Dios. Para pasarla como teoría si queremos. Por alguna cosa. Pero ni siquiera quieren escucharnos a veces. A mí me ha pasado de estar en una clase de secundario y de reírse de mí, profesores y compañeros, por decir que Dios me había creado. Pero significa justamente estar vivos, tener una conexión espiritual con aquel que nos hizo, con aquel que nos creó. Por supuesto, somos hombres, personas creadas por el Señor, pero el Señor nunca hizo de nosotros robot que nos tuviera agarrados y sostenidos y decir, no, vos sos mío y vos vas a hacer lo que yo digo. No, nos dio la libertad para que si quisiéramos tener esa conexión espiritual con Dios, viviendo en obediencia, en amor, con propósito, creyendo en Él de todo corazón, se diera o no. Dios nos dio la oportunidad de ser libres y hacer con nuestra vida lo que querramos. Hasta el momento que lo conocimos. Muchos de los que estamos aquí conocimos a Jesús y entregamos nuestra vida a Dios. Y quizás esa vida, esa conexión espiritual que necesitamos, vino no cuando era niño, o cuando fui adolescente, o cuando fui joven, quizás cuando fui anciano, pero llegó el momento en que esa vida de Dios, no solamente biológica, sino espiritual, llegara a nuestra vida. ¿Puede entenderme? Entonces, llega a nuestra vida Jesús y nacemos de nuevo, el nuevo nacimiento. Por eso yo siempre digo cuando me recuerdo de lo que me pasó a mí, que yo nací un 4 de noviembre, es verdad. Yo nací de nuevo un 7 de marzo y nací otra vez un 11 de abril. ¿Por qué? Porque Dios me dio vida cuando estaba muerta. Conociendo a Jesús, Dios me dio la posibilidad de vivir, nacer de nuevo, producir frutos de esa nueva vida que tengo en mí. Porque cuando uno acepta a Cristo como Señor y Salvador, esa vida nueva debe producir frutos.
debe producir algo nuevo. No podemos seguir con la misma existencia biológica de la nada, sino que esa relación espiritual ahora tiene que ser una conexión real y verdadera, y que yo pueda producir frutos por medio de la fe, por medio de esa vida nueva. No solamente eso, que el Señor me regaló vida eterna. Estamos caminando en esta tierra con nuestra vida normal, pero caminando hacia la vida eterna, caminando hacia el lugar que Dios está preparando para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted cree que el Señor está preparando un lugar para usted? Levante su mano y diga, yo lo creo. Pero la mejor casa me la va a dar a mí. Vivir en plenitud esa vida nueva que tenemos. Tiene que haber una unión espiritual con nuestro Dios creador. Para eso Dios nos salvó. Para que podamos comprender que Dios no es Dios de muertos. Por eso vemos caminar mucha gente perdida, agotada, agobiada, sin saber qué hacer. Gente que está diciendo, lo que necesito es morir y ya se terminó todo. Porque ¿para qué vivir esta vida? Porque no hay razones, no hay motivos, no hay nada. No se han encontrado con su Creador, no se han encontrado con su Salvador, porque creen que está muerto. Y al estar muerto, ¿para qué? Lo ven en una cruz, lo ven en una fotito, algunos le prenden velitas, le piden cositas, pero lo tienen ahí. Pero ahí no está Dios, ahí no está Jesús. Jesús se bajó de la cruz. La cruz tiene que estar vacía. Si querés tener una cruz vacía. Jesús no está en esa cruz. Ni tampoco está en una tumba para velarlo. No está ahí. No es necesario todo eso, porque Jesús está vivo. ¿Puedes decir amén? Entonces, si Jesús está vivo, nosotros tenemos que mostrar esa vida de Dios en nuestra vida. No podemos andar como todos los seres humanos, de la misma manera, porque hay una muerte. El que vive en el pecado, dice la palabra del Señor, que está muerto. Está muerto en sus delitos y pecados, está muerto, no tiene vida. Necesita recibir la vida de Cristo, la vida espiritual del Señor, de la que nosotros hoy disfrutamos y tenemos en nuestro corazón. Pero Jesús me pone como ejemplo a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces yo me puse a leer, por supuesto conozco la historia de estos hombres de Dios, porque las he leído un montón de veces por causa de la escuela bíblica, he hablado de ellos, de sus historias. Entonces conozco bastante, no soy una teóloga, pero conozco y comencé a leerlo en esta mañana, hoy, las historias de estos tres hombres, que Jesús los menciona muertos, pero que para Jesús me parece que estaban más vivos que nunca. Porque ¿por qué los menciona? Es lo mismo que Hebreos 11. ¿Por qué menciona tanta gente que está muerta, pero menciona de que fueron hombres de fe? Hombres que están muertos, pero su fe. Aún muertos, dice que habla su fe por ellos. Y yo me parece que eso es lo que Dios quiere decirnos a través de esta palabra ahí en Mateo, que Él está vivo, que Él es real, como fue real en Abraham, Isaac y Jacob. Estos hombres, por ejemplo, Abraham, si usted lee la historia de Abraham se va a dar cuenta que fue un hombre que obedeció a Dios. Un hombre que no era del pueblo judío, era un hombre que no estaba dentro del pueblo de Israel, para nada. Nada, fuera, totalmente fuera. Pero sin embargo, dice que Dios lo llama a Abraham, lo llama a Abraham y dice que le promete cosas, le dice cosas a Abraham, como que te bendeciré y serás de bendición. Ese texto lo usa mucho el Señor, no solamente con Abraham, sino que lo usa con Isaac y Jacob también. Pero este hombre, que después se lo cataloga como padre de muchedumbre o padre de mucho pueblo, porque en verdad es así, amigo de Dios, él fue salvo por fe. Él fue salvo por fe, sin saber con quién estaba hablando. Abraham, cuando Dios lo llama, Abraham responde a Dios.
Y Abraham comienza a seguir a Dios por la fe. Por la fe, porque creía que había un Dios y ese Dios lo estaba guiando para hacer algunas cosas. Y Abraham se comienza a mover y a seguir a Dios de una manera tan sencilla, pero con fe en su corazón. Y este hombre por la fe hizo un montón de cosas. Abraham dice que salió de su tierra y de su parentela y fue a la tierra que Dios le iba a mostrar. Una tierra que él no conocía. Una tierra que Dios le había dicho en alguna oportunidad que fluía leche y miel. Pero que él no la conocía, no sabía para dónde ir, sur, norte, este, oeste, no sabía. Pero que esa tierra traería bendición. Y Abraham comenzó a caminar en fe, comenzó a caminar, a ser obediente a Dios de una forma impresionante. Y este Abraham, Dios le promete un hijo porque ya era viejo y no podía tener hijos. Y usted sabe la historia. Tuvo un hijo que se llamó Isaac. Y llegó el día del nacimiento de su hijo. Pero en todo ese transcurso, usted puede leer los primeros capítulos y se va a dar cuenta que Abraham era un hombre de fe. Un hombre de fe que le creía a Dios. Mire cómo será que a veces nos movemos porque decimos, hay una ley para dar diezmos. Hay una ley que dice que hay que dar diezmos. En la Escritura. Una ley. Pero Abraham, sin ser de la tierra de Dios, ni ser el hombre que Dios podía llamar en aquel tiempo, porque no era factible, Dios lo introduce a Abraham a su plan de una manera impresionante. Y este hombre es increíble. Cómo se mueve por la fe. Y hace algo que no se lo dijo nadie. Dice la Biblia, entre tantas cosas que hizo, que él dio a Dios los diezmos de todo lo que había ganado en esa tierra donde había llegado. No lo hizo porque Dios le dijo. No lo hizo porque había una ley. No discutió con alguien para ver qué era o qué no era. La Biblia dice que Abraham, sin saber, él dio a Dios los diezmos de todo. Fíjese la fe, la confianza de este hombre en un Dios que no veía. En un Dios que era real en su vida, porque él estaba seguramente sintiendo cosas en su corazón que lo hacían llegarse a Dios y confiar en Él y hacer cosas por Dios que tenían que ver justamente con cosas que Dios le agradaba, pero que Él no sabía, pero las hacía por fe, como viendo al invisible, como viendo al crucificado, como viendo la tumba vacía. Abraham, sin conocer a Cristo, lo que Abraham estaba declarando con su vida, al ser amigo de Dios, estaba declarando que venía un Salvador, que venía un Señor, sin saber que Él era el principio, el camino que Dios iba a utilizar para que su generación llegue hasta Jesús. Mirá qué hombre de fe, que se movió de tal manera, creyéndole a Dios, que hizo el camino, comenzó el camino. La generación, la descendencia de Cristo vino por Él. Vino por el lado de Él. La simiente. Por eso cuando Abraham recibe la palabra, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Lo que estaba diciendo que Jesús era parte de su vida. Aunque él no lo podía entender. Y Abraham comienza un legado importante. Pero porque Jesús y Dios se hizo vivo en su vida. No le hizo falta verlo. No le hizo falta tenerlo en un lugar. No le hizo falta que Dios se le aparezca algún día, aunque tuvo visitas angelicales. Abraham no necesitó nada más que confiar en aquel que lo había llamado para que la obra de Dios se haga. Dos cosas
para estar vivo saco de este hombre? Obediencia. Obedeció, sin saber, en oscuridad. ¿No te pasó muchas veces buscar cosas en la oscuridad y no encontrarlas? Él estaba así, no sabía, pero hacía lo que Dios le decía. Una obediencia sin cosas, sin excusas, sin nada para juzgar, a ver si es Dios, no es Dios. Lo hablaba con Sara, capaz, y decía, no, mirá, me parece que escuchamos, porque recuerden que ellos tuvieron un hijo, pero ambos se rieron de lo que Dios le había dicho, porque era como loco lo que Dios le estaba diciendo, que iba a tener un hijo, siendo ya viejos. Pero dice que Abraham le creyó a Dios. Y dice Romanos, y le fue contado por justicia. Dios era vivo en el corazón de Abraham. Dios estaba vivo, y aunque él no había estado en el principio del Génesis, cuando Dios sopló aliento de vida, aunque él no había estado, la fe, el creer en ese Dios que no veía, hacía que Abraham lo tenga más vivo que nunca. De tal manera que siendo viejo, tuvo un hijo, el hijo de la promesa, el hijo que Dios le había prometido. Llegó a los brazos de Abraham, el hijo que Dios le había prometido. Mira cómo era la relación, que habló con Dios y Dios le dijo, te prometo que vas a tener un hijo. Y Abraham se fue y se rió, sí, Sara también, sí. Pero Abraham tuvo algo lindo. Si Dios me lo dijo, eso va a venir. Y muchos años después vino. Pero porque Dios no estaba muerto en su corazón. Estaba vivo. Él sabía con quién estaba hablando. Él sabía que no era un Dios muerto. Era un Dios vivo y que le venía a traer vida y vida en abundancia. Y no solamente eso. Después viene Isaac, que dice la Biblia que significa risa, justamente porque sus padres se rieron. Isaac también tiene su historia, una historia interesante, el nacimiento de él. Y viene este muchacho en medio de una incertidumbre ahí entre Sara, Abraham, Agar, y una historia ahí. Llega Isaac, el hijo de la promesa, el hijo que Dios le había prometido. Pero Dios dice que le dice a Abraham otra cosa. Mira, Dios le dice a Abraham, quiero que sacrifiques a tu hijo. Sacrificarlo. Él sabía lo que era sacrificar, porque en aquel tiempo mataban los animales para poder comer. Él sabía lo que significaba sacrificar. Y la Biblia dice que Abraham, sin decir nada, y usted conoce también la historia, sin decir nada, dice que con Isaac fueron al monte que Dios le había dicho. Porque encima de eso, Dios le dice, mira, tenés que ir a aquel monte, y Abraham no dijo, no, pero puede ser en este monte también Dios. No. Dios le dijo el monte, lo que tenía que llevar, cómo lo tenía que llevar, todo, sus siervos, todo. Y Abraham hizo como Dios le dijo. Y dice que llevó a Isaac a sacrificar, sin decir nada, sin decirle nada a Dios, decirle, Señor, ¿por qué? Este es el hijo de la promesa, ¿quién sabe si yo pueda tener otro hijo? Tremendo este Abraham, tremendo. Y me encanta porque viene Isaac. Ese día que Dios le había dicho que lo sacrifique, finalmente Dios proveyó de un cordero y no tuvo que sacrificar su hijo, pero Dios vio la obediencia de este hombre, vio la obediencia, pero no solamente de él, también de Isaac. Porque en un momento Isaac le dice al papá, estamos yendo a hacer el sacrificio, pero no trajiste un cordero. ¿Qué pasó? ¿Te lo olvidaste? Y el padre nunca le dijo, vos vas a ser el cordero, vos vas a ser el que va a ser sacrificado. Nunca le dijo eso. Nunca le dijo, pero este hombre en obediencia, Isaac yendo con él. Y capaz que cuando lo puso allí en el altar para el sacrificio, quizás Isaac lo miraba y le decía, papá, ¿qué estás haciendo? Aunque no se lo dijo con palabras, pero Isaac también, siendo obediente con su papá, siendo obediente a su papá,
siendo obediente a Dios, aunque él no sabía lo que Dios le había pedido, pero él en obediencia. Yo me lo imagino ahí en el altar quietito, atado, porque se solían atar los animales, atado ahí, mirándolo quizás Isaac sin entender absolutamente, pero también Isaac obedeciendo a Dios y obedeciendo a su padre. Tremendo, tremendo. Y esto me hace pensar que aún los niños pueden tener a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que ellos dicen, Dios está en mi corazón. Hay gente que me ha contado de niños que se han levantado en la escuela y han dicho, no, Dios envió a su Hijo para salvarnos. Niños que predican la palabra, niños que oran y que Dios obra. Entonces, como este niño Isaac que aceptó lo que su papá estaba haciendo y lo que Dios le había dicho, este muchacho aprendió desde pequeño a ser obediente a Dios y a tener la misma fe de papá. Cuando Abraham muere, por supuesto antes de que muera le consigue una esposa. Isaac se casa con Rebeca, usted conoce la historia. Y cuenta la Biblia que este Abraham le deja toda la herencia de lo que él había hecho en la tierra. Todo lo que él había ganado, todo lo que había hecho y que había cuidado para que sea traspasada de generación a generación. Este muchacho ahora se convierte en el administrador de todas las cosas. Dice que Abraham cuidó de todo. En una tierra que era la tierra de Gerar, que era una tierra complicada, allí estuvo Isaac. Y este muchacho, sin darse cuenta, va a unir dos generaciones. La generación de Abraham con Jacob. Él une, él prepara a este muchacho que era risa, prepara la historia. Isaac era un adorador, un hombre que construyó altares para adorar a Dios. No necesitaba verlo para creer, él creía en ese Dios que seguramente su padre le había enseñado. Preparó el futuro de Israel porque todo lo que Abraham había dejado, este muchacho lo administró de tal manera que llegara a Jacob luego y el pueblo de Israel, porque por Jacob vienen las 12 tribus de Israel. Él preparó todo. Lo que hizo este Isaac es continuar el legado de su papá. Abraham recibe el legado de un Dios que para algunos estaba muerto, como para Lot, pero para Abraham estaba vivo. Y cuando Abraham muere, le dice Isaac, ahora hacete cargo de esto y tenés que seguir adelante. Isaac tomó y siguió adelante con el legado, porque también Dios vivía en el corazón de este hombre. Porque Dios estaba vivo, era real. Y cuando uno tiene un Dios real, un Dios que vive realmente, no hace excusa de nada. Obedece, tiene fe, tiene confianza, se anima a adorar, a alabar a Dios, a glorificar su nombre, porque sabe que aunque no le ve y aunque no está, Él está. ¿Puede decir amén? Y termino con Jacob. Jacob, lamentablemente, como todos los hombres, se metió en algunos líos. No voy a hablar de ellos, no lo quiero dejar mal a Jacob, pero desde la panza de su madre ya venía con problemas. Venía en un nacimiento de gemelos, Jacob y Esaú, no sé si usted se acuerda, pero venía ahí, había dos reinos, dos pueblos divididos en el vientre de la mamá, y cuenta la Biblia lo tremendo de Jacob. Pero lo que me encanta de este hombre, que a pesar de haber sido un hombre que se equivocó, que erró, que hizo cosas que por ahí a Dios no le agradó, lo que hizo este hombre, que continuó con el legado.
De alguna manera Jacob quería ser bendecido. De alguna manera Jacob quería alcanzar lo que Dios le había dado a su padre Abraham, a su padre Isaac. Luego de la muerte de ambos, Jacob dice que era un hombre tenaz, espiritualmente hablando. Él seguramente que le quedó en su interior todo lo que su abuelo, su padre le había dicho. Le dijeron, y este muchacho era tenaz. ¿Tenaz en qué cosa? En buscar a Dios, en buscar a Dios, en obtener la bendición de Dios de alguna manera. Y por ahí buscó por algunos lados que no fueron buenos, caminos que no fueron tan agradables a Dios, pero buscó la bendición de Dios de una u otra manera. De tal manera que un día dice que vino su hermano del campo y él le dice, yo quiero que lo que te va a quedar a vos como herencia de nuestro papá, Isaac, una parte quede para mí. Y Esaú, como no le interesaba, no estaba interesado que ese Dios viva en él, no tenía interés de las bendiciones de Dios, de alcanzar las cosas que Dios tenía para él. Lo que hizo es venderle a Jacob esa herencia. Le entregó. Y lo entregó por un plato de lentejas. Todos sabemos eso. Y este muchacho toma, agarra la primogenitura y dice, todas las bendiciones que mi padre Isaac tenía para tu vida, yo las agarro porque creo que vienen de Dios. Lo que otro despreció, este lo agarró. Con todas las dificultades, con todos los errores, con todas las cosas que Jacob tenía, lo bueno de este hombre, que fue un hombre perseverante, que él sabía que Dios existía, que era real y que él quería tener la bendición de Dios a toda costa, no importa cómo. E hizo muchas cosas, muchísimas cosas. Se peleó con su hermano, se fue a otra tierra, lo tuvieron como casi de esclavo. Pero en dos oportunidades Dios se le aparece a Jacob, se le aparece a él, diciéndole lo que vos querés yo te lo voy a dar. En una oportunidad dice la Biblia que se animó a pelear con Dios. Se animó a pelear con Dios y le dijo, Dios, yo sé que vos sos real, yo sé que vos sos de Dios de Abraham, Dios de Isaac, y yo quiero que seas mi Dios. Yo sé, Señor, y yo quiero tu bendición. Y lo peleó a Dios. Dice que estuvo toda una noche peleando con Dios por la bendición. Dame esa bendición. Dame la bendición de mis padres. Dame esa bendición. Y la luchó. Y la luchó. Y la luchó. Y ahí otra vez Dios vuelve a repetir lo que le dijo a Abraham y a Isaac. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Te extenderás al occidente, al oriente, al sur. Y todas las familias serán benditas en tu simiente. Dios en esa pelea le dice, te doy la bendición. Te doy la bendición y Dios, y comienza todo de ahí en más a acomodarse. De ahí las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de este hombre, las 12 tribus de Israel. Pero hasta ahí Dios menciona a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué tuvieron estos hombres? Abraham, fe, obediencia. Isaac, obediente a Dios. Y aún papá, que al no entender nada, pero papá lo decía, papá vamos por esta línea. Y lo tercero, este muchacho, perseverante y peleador, no se dejó convencer de que no iba a alcanzar la bendición. ¿Pero por qué él decía que no iba a alcanzar la bendición? Por todas las cosas malas que había hecho. Él decía, no soy digno de que me den la bendición. No soy digno que la herencia venga sobre mí. No soy digno. Pero imagínense en Dios y Jesús. Después lo menciona en Mateo diciendo, Abraham, Isaac y... ¿Había que mencionarlo a Jacob? Por la vida que había tenido. Quizás él había dicho, no, Dios ni en cuenta me va a tener. Pero Dios lo tuvo en cuenta. Porque Jacob tenía un corazón de Dios, un corazón vivo, real. Él sabía que Dios existía. Y después vinieron muchas bendiciones de parte de Dios. Pero hermanos, esto me habla
de que estos hombres, aún muertos, hablan de un Dios vivo. Aún muertos estos hombres hablan de un Dios vivo, un Dios que es real, un Dios que fue en Abraham y por ahí Isaac podría haber dicho, bueno, no, yo me corro. Pero no, Isaac se metió y Jacob la peleó, pero se metió y logró que ese Dios vivo que vivía en sus padres también viva en él. Y Jesús lo menciona, muertos que hablan. ¿Que hablan de qué? De un Dios vivo. Quizás hay muchos que puedan decirte hoy, muchos puedan decirte, porque yo he escuchado muchas veces, los que están adentro de la iglesia están más muertos que vivos. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de mostrar que Cristo vive y es real. Es tiempo de mostrar que Dios es real en nuestras vidas. Que nosotros creemos que Dios es Dios sanador, que Dios libertador, que Dios que te unge, que Dios que te ayuda, que Dios te bendice. Que en tu trabajo hay una diferencia entre aquel que no lo conoce y aquel que lo está teniendo. No puede ser que estemos en la misma situación, en la misma sintonía. Hay una diferencia. Yo tengo un Dios vivo, un Dios real. Un Dios real. Y a mí me gustaría algún día que cuando yo parta con el Señor, no me van a poner en la Biblia, pero que algún día alguien diga, che, esa muerta habla. Habla de un Dios vivo, de un Dios real, de un Dios que estuvo en su corazón. Por eso el Señor dice, yo no soy Dios de muertos, yo soy Dios de vivos. Y no tiene que ver con la biología, tiene que ver con la conexión con Dios, con la relación con Dios. Por eso, iglesia, si no queremos estar muertos en vida, tenemos que dejar que Cristo viva en nuestra vida. Porque Dios lo envió justamente para darnos vida. Y vida en abundancia, para mostrar al mundo que sí es real, que sí es verdadero, que sí tenemos propósito, que sí tenemos planes, que sí Dios tiene algo por seguir, que al final de nuestro camino no vamos a llegar al final de nuestro camino diciendo, y bueno, esto es lo que me tocó de vivir. No, porque lo que nos tocó por vivir fue bueno, fue agradable mientras Cristo vivió en nuestros corazones. Ahora, si Cristo está muerto en nuestra vida, estamos en un problema. Por eso yo quiero animarte en este día. Te estoy hablando de muertos. Y vos y yo quizás decimos, Señor, yo también estoy como Abraham, Isaac y Jacob, pero no con todo lo que ellos tienen, sino estoy muerto. Muerto. He perdido la fe, he perdido la confianza, he dejado de orar. Me interesan más las cosas de este mundo. Me interesa lo que los demás me dicen. Me interesa lo que mi amiga me dice y me dice, está bien lo que estás haciendo, está genial, está bárbaro, dale para adelante. Y parece que Satanás te pinta la cara. Porque vos decís, ¿cómo puede ser que yo esté de acuerdo con esto que no tiene nada que ver con Dios? Entonces tenemos que mirar para adentro y decir, Dios, ¿vos estás vivo en mi corazón? ¿O estás muerto como en una cruz? ¿O todavía no te bajaron de la cruz? Todavía estás ahí. Todavía ni siquiera me podés dar órdenes, ni siquiera podés encaminar o hacer un camino en mi trayecto por esta vida. Todavía estás muerto y quédate ahí, Quédate ahí, porque te prefiero muerto antes que vivo. Porque vivo significa que Él puede vivir en mi vida y puede hacer de mí lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Lo que yo quiero no, es lo que Dios quiere. Es lo que me muestran estos hombres. Estos hombres que por ahí fueron elegidos y no sabían, pero finalmente vivieron la vida de Dios. Porque la vivieron con un Dios vivo, real y verdadero, pensando en el futuro. Ojo que la descendencia vino por ahí. Cristo nació en esa descendencia. Por ahí vino, de allá. Entonces quiere decir que si Abraham
no escuchaba la voz de Dios, no creía que estaba hablando con un Dios vivo y real, lo que iba a suceder es que el plan de Dios se iba a cortar porque él necesitaba un hombre que le crea para llegar a Cristo. Y si nosotros queremos llegar a Cristo, Cristo tiene que vivir en nuestras vidas. Y que Cristo viva en nuestras vidas significa mucho, hermanos. Significa muchísimo. Muchas cosas por decidir, muchas cosas por renunciar, muchas cosas por las cuales decirle a Dios, acá estoy, Señor. Acá estoy, Señor. Pero no pienses en el plan de que Dios tiene, de que me va a llevar allá, acá, y ojalá te lleve al mundo, que nos lleve a todos al mundo. Mañana es un día de proclamar que ese Dios del que todos hablan, que sigue en una cruz, para mí está vivo. Y lo voy a demostrar con mis hechos, con mi hablar, con mi actuar. Voy a orar, voy a bendecir, voy a creer, voy a predicar de un Cristo que está vivo en mi corazón. No de un Cristo que se levantó en una tumba y sigue muerto, sino que está vivo en mi vida. Y que la gente pueda ver, la gente pueda escuchar. Solo escuchándote que le digas que Jesús lo ama, el espíritu de resurrección en tu vida, en tu boca, hacia una vida, va a dar vida. Porque un muerto no da nada. Un muerto no habla, un muerto no escucha, un muerto no da nada. No da nada. Pero un vivo, uno que le ha creído, uno que ha experimentado el poder de Dios, no puede callar lo que Dios hizo. Por eso aún los muertos, Abraham, Isaac y Jacob, hablan de lo vivo de Dios. ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué no dejar a Dios que viva realmente en nuestra vida? Que nos ordene. Que cuando Dios nos diga, tus ojos tienen que estar hacia abajo, hija, bájalos. Hija, tus manos tienen que estar extendidas, exténdelas. Cuando Dios venga y te diga, varón, tenés que caminar por este lado, camina. Ojo que esta gente no fue pastoreada. Esta gente escuchaba a Dios. A veces no queremos escuchar a Dios. Y Él está vivo y habla con vivos. Y el que no lo escucha está muerto. Pero si tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos vivos. Y si hoy vos decís, la muerte, listo, no te preocupes. Sobre la muerte Dios tiene poder. Y puede vivificar en vos otra vez la vida de Dios en tu vida, en mi vida, en nuestro ser. Yo quiero animarte a volver a comenzar, al volver a empezar y decir, Dios, otra vez te entrego mi vida como aquella vez, para otra vez escucharte definitivamente, porque sé que eres un Dios vivo y un Dios real y que no estás muerto, no estás muerto. ¿Puedes decir amén? Hermanos, tenemos en nuestras manos la bendición que nadie tiene, que es tener a un Dios que quiere usarnos para que otros puedan conocerlo. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no alcanzar? ¿Por qué no bendecir? Cristo viene, está viniendo ya a buscar a su iglesia. Ojalá que para ese momento estemos todos vivos. Amén. Y ahora hablo de vivo biológico, porque no me quiero morir biológicamente, sino quiero estar viva para cuando Él venga. ¿Cuántos dicen amén? Porque algunos todavía pensamos, ¿no? O por ahí decimos la muerte, y cuando hablamos de la muerte, ¿no? Pero no. Dios nos está esperando para darnos vida y vida en abundancia. Y va a ser una vida hermosa. Pero mostremos a un Cristo vivo. Si vos decís, pastora, realmente yo dejé morir a Jesús en mi corazón. Yo lo dejé morir. No fui ni como Abraham, ni como Jacob, ni como Isaac, ni como Jacob, ni siquiera para pelearla. Ni siquiera para eso. Ni siquiera para eso.
Mentí para alcanzar la bendición, como Jacob. Le robé a mi hermano, como Jacob. Hice todo eso para alcanzar la bendición y no lo logré. Intentalo otra vez. Intentalo otra vez. Vamos por la vida y por la vida abundante. Jacob la peleó, la luchó y la obtuvo. Así que Dios no querrá en esta noche hacer algo diferente en nuestros corazones. ¿Sí? Yo te animo a que nos pongamos en pie. Y vamos a hacer algo que hacemos siempre, pero hoy lo vamos a hacer de corazón. Y le vamos a decir a Jesús que Él viva en nuestro corazón para siempre. ¿Puedes decir amén? Yo quiero que Jesús viva en mi corazón.